Hola chicos, niños y niñas de octavo, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy veremos los modelos atómicos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los modelos atómicos, comprender los cambios que fue teniendo el átomo a través de la historia. Recordemos de la clase anterior, la materia está formada con átomos, que es todo lo que nos rodea, ¿ya? Y estos átomos forman pequeñas partículas. ¿Qué era un átomo? Un átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico, la naturaleza. El átomo, como partícula más pequeña, recuerden que era un elemento que se podía dividir sin perder sus propiedades químicas. ¿Ya? Recuerda que tenía partículas subatómicas en su interior. En el núcleo tenía los protones, los neutrones, y en su corteza o envoltura tenía los electrones. Recuerda que los electrones tenían carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones carga neutra. Bueno, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es una explicación a la estructura de la mínima cantidad de materia en la que se creía que se podía dividir una masa. ¿Ya? Cuando descubrieron el átomo, no había modelo atómico. Recuerden que Demócrito empezó a dividir la piedra y esta piedra la empezó a dividir en partes pequeñas, ¿cierto? Y estos fueron los griegos. En donde se dio cuenta que eso ya no se podía dividir más y le puso átomo, recuerden, por sin división indivisible, ¿cierto? Después de eso surgieron modelos. El primero lo tomó John Dalton, donde aplicó su teoría, ¿ya? Que vamos a ver más adelante durante esta clase. Se agarró de la teoría de Demócrito. Dalton hizo su postulado. Después de Dalton siguió Thomson, que también modificó el modelo atómico, ¿ya? El átomo en sí. Rutherford lo mismo, y así sucesivamente hasta ver lo que conocemos hoy en día. Vamos al modelo de Dalton. Dalton, ¿cierto? Consideró, o sea, primero que todo, tuvo base científica, ¿cierto? Que era lo de Demócrito. Se considera que los átomos, o sea, en él, eran esferas sólidas. Para Dalton, el átomo, para él era una esfera de forma sólida, ¿cierto? Que no se podía dividir en pequeñas cosas más divisiones, ¿ya? Y que eléctricamente era neutro, que no tenía carga ni positiva ni negativa, ¿ya? Él postula que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles y no se podían destruir, y que cada átomo, ¿ya?, de un mismo elemento eran iguales entre sí, con peso y cualidades propias, ¿ya? Por ejemplo, los átomos de hidrógeno eran redonditos, ¿cierto? Pero tenían la misma cantidad de hidrógeno, ¿ya?, en el mismo lugar, y tenían el mismo peso y la misma cualidad. Lo mismo de oxígeno. Él así lo identificó con colores y forma esférica, ¿ya? Eran neutros. Recuerden que no tenía ni carga positiva ni carga negativa para Dalton. Y Dalton se basó en lo que dijo Demócrito, ¿ya? Después de Dalton vino Thomson. Thomson, al hacer experimentos, ¿ya?, con rayos catódicos, etcétera, etcétera, se dio cuenta que dentro de ese experimento que él hizo,
expulsaban cargas eléctricas negativas, ¿ya? Y él incrementó, dijo, existe una partícula que es negativa, entonces la voy a agregar acá. Entonces se basó en el modelo de Dalton, dijo, es una esfera, sí, es una esfera, pero con carga positiva. Y como descubrí a través de este experimento la carga negativa, le puso electrones. Entonces dijo, esta esfera es positiva, ya, toda, pero tiene incrustado la carga negativa. Y por eso su modelo se le conoce por pastel o budín de pasa, ¿ya? O como las galletas cookie, chiquillos. Las galletas cookie es la masa, ¿cierto? Positiva, y todos los trocitos de chocolate serían las cargas negativas. Así se lo imaginó él al hacer los experimentos. Después vino otro científico que dijo su postulado. Dijo, no, el átomo tiene otras cosas. No solamente una esfera redonda. Ya, tiene carga negativa y tiene carga positiva. Pero él dijo, hizo experimento, obviamente, dijo, pero hay una cosa. Dijo, los átomos no eran macizos como ellos pensaban, Dalton y Thomson, ¿cierto? Dijo, ya, hay una parte del interior. Entonces dijo, en el centro hay un diminuto núcleo. Entonces dijo, el átomo tiene dos partes, ¿cierto? El núcleo, que tiene su carga positiva, y la corteza, que tiene su carga negativa. ¿Ya? Entonces dijo, es como un sistema solar, pero gira alrededor del núcleo, no. Esa fue la diferencia, ¿ya? Entonces, Dalton era una esfera, Thomson una esfera de carga positiva con excrustado negativo, y Rutherford separó el átomo, dijo, tiene núcleo y corteza, ¿ya? Después vino Bohr. Bohr también se basó en el modelo atómico, en el modelo atómico de Rutherford, donde dijo, sí, están girando alrededor los electrones del núcleo, pero esto tiene más órbitas, tiene varias órbitas, no una sola, ¿ya? Entonces le dio niveles a la órbita y dijo, pero tienen energía estos electrones, entre más lejos, menor energía, más lejos del núcleo, menor energía, más cerca del núcleo, mayor energía. Y estos electrones pueden saltar de un lado a otro, ¿ya? Entonces, de nuevo, Dalton, una esfera, Thomson, esfera positiva con carga negativa, Rutherford dijo que tenían dos partes, núcleo y corteza, y Bohr dijo que había corteza pero con varios niveles, ¿cierto? Y que los electrones saltaban de un nivel a otro y que la energía se concentraba mayormente el electrón más cercano al núcleo y el que estaba más lejos tenía menos fuerza ese electrón, ¿ya? Después vino Chadwick. Chadwick dijo, no, haciendo su experimento, hay otra partícula que no la han descubierto. Y él dijo, le voy a poner a esta partícula neutrón. Chadwick fue el que descubrió el neutrón, ¿cierto? Y a la parte positiva le llamó protón. Dijo, la va a cambiar acá el nombre. Entonces Chadwick dijo, en el núcleo está el protón y el neutrón, ¿cierto? Y se basó en el modelo atómico de Rutherford. Entonces, teníamos
Dalton, esfera, Thomson, ¿cierto? Esfera con carga positiva, o sea, positiva y con incrustada en los negativos. Rutherford dijo que tenía, ¿cómo se llama? Tenían corteza y núcleo. Bohr dijo que era un sistema planetario y le agregó niveles, ¿cierto?, a la corteza. Y Chadwick agregó el neutrón y el protón le puso nombre. Ya no se llamaba carga positiva. Y finalmente, con el tiempo igual hubieron más modelos atómicos, pero me interesa estos principalmente. Llegaron al modelo que conocemos hoy en día. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, Chicos, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de este momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares como el sistema planetario. Llamó a estas órbitas niveles energéticos, pues un radio mayor tenía más energía que uno pequeño. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la base para los siguientes modelos. Hacia 1915, Arnold J. Sommerfeld representó las órbitas circulares y elípticas y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q comenzando por el interior. Posteriormente, en 1923, James Chadwick descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. En 1926, Erwin Schrödinger retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica que se usa hasta nuestros días. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo el 0.1%. Aunque el modelo actual considera otras partículas subatómicas, basta conocer 3 para entender y explicar la diversidad de los elementos en las clases de química. El electrón, que tiene carga negativa y orbita alrededor del núcleo, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Gracias a los modelos atómicos se comprendió cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos, se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. Van a marcar
con una X la alternativa correcta. Van a copiar estas preguntas en su cuaderno y van a poner solamente la correcta en su cuaderno. ¿Cuál de las siguientes personas esbozó por primera vez el concepto de átomo? O sea, esbozó es que dijo. ¿Aristóteles, Platón, Demócrito o Sócrates? 2. Uno de los postulados de Bohr es: los compuestos se forman por la unión de dos o más elementos. Cada átomo está formado por una masa de carga positiva. Los electrones pueden absorber y liberar energía y cambiar de nivel. Cada átomo posee un núcleo que concentra toda la carga positiva. 3. La palabra átomo proviene del griego que significa A, sustancia sólida, B, la que no se puede partir, C, partícula grande, D, fuerza de atracción. La 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene relación con el modelo atómico de Rutherford? 1. El núcleo se concentra en la mayor parte de masa del átomo. 2. Fue el primer modelo atómico nuclear propuesto. 3. Los electrones giran en órbitas circulares definidas. Ahí tienen que elegir ustedes. 5. El modelo atómico de Bohr sugiere que el átomo electrónico de los electrones se comporta como un sistema solar en el cual el Sol hace de veces de núcleo. Indica que el átomo solo existe una órbita permitida, pues solamente tiene un electrón. Afirma que el átomo solo existe una órbita permitida. Ninguna es correcta. Y por último, indique cuál de los siguientes modelos atómicos se ajusta correctamente al modelo atómico de Thomson. El átomo está formado por parejas de protones y electrones de igual número. El átomo está formado por esferas macizas positivas rodeadas de electrones en el núcleo de tal carga total sea neutra. El átomo es una esfera maciza y con electrones en su interior con un número tal de cargas que sean neutras. El átomo está formado por partículas neutras empaquetadas y están constituidas cada una de ellas por un protón y un neutrón. Chicos, vuelvan a ver el video si quieren varias veces para poder responder estas preguntas, y también se pueden apoyar con el libro, que en el libro también sale la historia de estos postulados, ¿ya? Cuando tengan su respuesta me la envían al correo que aparece en pantalla. Ya, chiquillos, que estén muy bien y se cuidan. Nos vemos.